Ok, pues es que yo tengo que pensar cómo es que van a ser las uniones, ¿cierto? Si son articuladas, pues el K va a ser de uno, ¿cierto? Si son unas uniones rígidas, pues ya tengo que empezar a mirar a ver qué tanta rigidez es que le voy a dar a esas conexiones. Entonces ahí ya Pero, dependo eh, de la rigidez de los elementos que esté conectando. Para hacer hechos generalmente yo tengo articulaciones, entonces yo les propondría un K de uno, bueno, ingeniero, gracias. ¿sí? Listo. Lo otro, ingeniero, es que tengo el celular con poquita batería y estoy conectado pues desde el trabajo. Por si me salgo Sí. de la sesión es por eso entonces. Bueno, igual ya saben que pues ya estoy grabando la clase, igual yo les subo los videos después para que la consulten. Ya creo que Vale, tengo ingeniero, como muchas tres gracias. personas que no pueden asistir hoy, que me han dicho, pero la idea es que estemos Bueno, conectados allí. sí, señor, Y de yo pronto trataré en que lo se posible. generan inquietudes, podamos irlas solucionando sobre la marcha. Listo, señor. Lo otro, en el cálculo de carga de viento para el proyecto, Ujú, la norma pues presenta dos métodos. ¿Cuál de esos dos ujú. métodos utilizamos? ¿El método completo o el método simplificado? Sí, señora. Sí, señor. ¿Cuál de esos dos métodos Yo utilizamos? buscaría ¿Ambos el o método completo. el método completo? Sí, Listo. Pero yo tengo una pregunta. señor Daniel. En la clase pasada nosotros vimos que los elementos, bueno, las riostas generaban una condición diferente de capacidad en los elementos, ¿cierto? Nosotros consideramos las correas y los contravientos como, o sea, como que le aportan rigidez a la estructura o simplemente como apoyo de la cubierta. Las riostras lo que hacen es que estamos limitando la longitud de pandeo lateral por elementos de flexión, ¿cierto? Eso es lo que dijimos. La pregunta es, ¿cuál, Daniel? Las correas y los elementos como contraviento generan ese tipo de arrastramiento en los elementos de la cubierta o simplemente son Las para... correas me generan ese tipo de arrostramiento. Wow, pues es una presentación de eso. Regáleme un minuto. La buscamos y miramos en lo que vimos del proyecto. Gorda. A ver, en esta imagen. Sí, Daniel. En esta imagen ya tengo claras cuáles son mis correas, ¿cierto? Que son estos elementos que van apoyando las riostras, que como son las que me reciben la carga, digamos, esta teja que tengo apoyada sobre esa correa no va a ser un elemento estructural, sino se me va a convertir en una carga, que si yo tengo pues áreas aferentes, voy a poner acá, que tengo un área aferente a esta correa, le corresponde el área comprendida, ¿cierto? Entre esas líneas amarillas, yo pongo una carga vertical gravitacional, ¿cierto? Y unas cargas de viento. Ahora bien, miremos que aquí tengo unos templetes. Entonces, esa correa, cuando yo le aplique la carga vertical, las que hicimos nosotros para el análisis de vigas, pues puede tender a pandear lateralmente. ¿Cómo sería ese pandeo lateral? Pues yo lo vería, no tengo impulso hoy, como algo así, ¿cierto? Lateralmente, cuando llegue la compresión. Como yo estoy poniendo unos elementos adicionales, que son estos templetes, ¿cierto? Esas X que están ahí. Entonces, esas X, toda esta línea, lo estoy poniendo en la mitad. Entonces, va a inducir a que el pandeo no sea en esa forma, sino que puede ser algo así, más pequeñito. Muy bien, esos dibujos están, ¿sí? Aquí tiene que pasar a punto cero y vuelve acá.
¿sí? Entonces reduzco mi luz de pandeo. Inicialmente tenía una luz que era todo esto, ¿sí? Y ahora mi luz de pandeo, o sea, mi LV, que analizamos en las sesiones pasadas, va a ser esta, va a ser la mitad. Y como vimos, pues al tener esa longitud de pandeo reducida, la capacidad como tal, la flexión de mi viga, para este caso mi correa, se incrementa, ¿sí? No sé si estoy resolviendo la pregunta, Daniel, Sí, sí, señor. ¿sí? Y ahí los correas están conectadas con otras cercas. Las cercas también estarían impedidas ¿Las correas están lateralmente con esas conectadas con correas, qué? con las cercas que se observan ahí en sentido Sí, ahí las horizontal. correas. Ahí lo que tengo a mirar es cómo va a ser el apoyo de mis correas. No sé qué cerchas, qué perfiles estén utilizando para hacer esa configuración. Pero, por ejemplo, si tengo ángulos, ¿sí? En la parte superior, o sea, espalda con espalda, o sea, un ángulo así, ¿sí? Suponiendo que sean ángulos, ¿no? Que son los elementos generalmente que se utilizan para las cerchas porque son más livianos. ¿Cómo voy a tener yo mis correas? ¿Cierto? Mis correas vienen aquí perpendicularmente, ¿cierto? Una apoya acá y otra apoya acá. Entonces yo puedo decir que tengo mis correas, unas que terminan, bueno, que vienen de por allá y apoya aquí una, ¿cierto? Y después continúa la otra. O puedo decir que son unas correas continuas. O sea que aquí no tengo división, ¿sí? Aquí el dibujo lo hice indiscriminadamente, no es que cuando tenga ángulos dobles las separo y cuando tenga esta sección de ángulos enfrentados las dejo unidas, no. Ya depende de mis condiciones de análisis. Yo puedo tener una sección continua acá también, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esta observación? Porque yo puedo tener, o más bien, porque la condición de análisis de mis correas depende de cómo yo lo vaya a construir. Si yo aquí le dejo esa consideración, acá le tengo un conector, acá le tengo otro conector para unirlas, o los que necesite, ¿cierto? Esto va a actuar como una viga simplemente apoyada. Entonces voy a hacer una viga simplemente apoyada de este punto hasta este punto, ¿sí? Y allá empieza mi otra viga simplemente apoyada, ¿sí? O si los trabajo continuos, pues va a ser una viga continua, donde ya saben que tengo un diagrama de momentos diferente. Acá sube, acá vuelve a subir, acá vuelve a subir. Como sube mi diagrama de momentos, voy a tener unas menores solicitaciones. A ver si hacemos un dibujito que nos quede bien hecho. Va a ser condición 1. Condición 1 voy a tener un apoyo por acá, digamos que es una cercha, otro apoyo por acá, otro apoyo por acá. Ingeniero, tengo una duda ya hablando, Señor. pues la altura ah, pues de la clave, por así decirlo, de la bóveda tiene que ser 15 metros, ¿no? Si la que Entonces, habíamos dicho ese día. entonces el problema es que las inclinaciones de la cubierta me están dando algunas mayores de 45 Sí. y pues la norma no tiene información, por ejemplo, cuando es el cálculo por viento no tiene, permite hasta 45 grados los datos, por ejemplo, algunos datos para hacer esos cálculos. Hasta 45 grados. Lo que pasa es que ya me toca Sí, enfrentarla. Ya hablamos de eso. entonces, pues lo que yo hice fue suponer, pues subir un poquito las, las columnas, o colocar unas columnas muy altas, pero sin embargo me queda pendiente, por ejemplo, de 58 grados, la máxima, en un punto ya con donde se une pues la cubierta con las columnas. Ya miramos entonces. Bueno, Son condiciones diferentes. Aquí estoy haciendo dos luces, ¿cierto? Dos segmentos nomás, donde tengo unas vigas simplemente apoyadas. Me perdonarán el dibujo. Esta es una gráfica de momento. W cuadrado sobre 8, ¿cierto? En cada una de ellas. Pero si tengo una viga continua, pues ya sabemos que este momento no va a ser W cuadrado sobre 8, sino va a ser un valor menor, ¿sí? Entonces mi momento máximo actuante
va a ser menor bajo esta condición. Y lo que pasa es que me va a aparecer un momento negativo aquí en la parte superior, que muy seguramente también va a ser más pequeño que este WL cuadrado sobre 8. Entonces, como recomendación, se puede decir que es más conveniente o me sale un diseño más económico si yo trabajo unas viguetas continuas. Pero pues dentro de mis criterios de diseño no va solamente tenerlas largas, ¿cierto? Porque yo puedo tener una bodega de 20 metros, de 24 metros, digamos. Entonces yo no puedo, consigo un perfil de 24 metros. Me toca hacer ciertas separaciones, ¿cierto? Generalmente estas vigas vienen cada 6 metros, 6, 9, 12 metros. Entonces yo juego con múltiplos de 3, ¿sí? Que yo pueda unirlas en campo, sí, también las puedo unir en campo para que me dé una viga continua de 24 metros. Pero pues son trabajos adicionales, o más bien, ese procedimiento ustedes deben de decir por qué lo están analizando de esa forma, ¿sí? Se pueden decir, no, es que los planos vamos a considerar que sean unas vigas simplemente apoyadas como estas, o que tengan unas vigas continuas y les vamos a hacer una unión con soldadura, una unión pernada para garantizar esa continuidad del elemento. Ahora algo que me pregunta Einer, Sí, señor. voy a borrar por acá. No me dejo escribir. Ya. Entonces, que la cubierta es algo así, ¿cierto? Cuando yo tengo unas cargas de viento, yo tengo que decir que esas cargas son perpendiculares a la superficie. Aquí voy a asumir que solo voy a trabajar esa parte de arriba, ¿sí? Este círculo de arriba va a ser mi cubierta. Entonces, lo que yo voy a plantear es que mis cargas vayan variando en función de del cambio en la superficie. ¿De acuerdo? Bueno, unas a tensión, ya hemos visto, y otras a succión. Ingeniero, respecto a eso, ¿yo puedo cargar en SAP la cubierta por área en lugar de pues, ponerla tan puntual? Puedo cargar la cubierta por área. Eh, de poderse sí se puede. Yo lo que tengo que buscar es que el efecto como tal de la carga de viento se transmita adecuadamente a la estructura, ¿sí? Recordemos pues que ese elemento de área no va a ser un elemento estructural, ¿sí? Entonces, que ese elemento que yo voy a poner me sirva para transmitir la fuerza al elemento estructural. Entonces yo tengo que, obviamente, si lo dibujo acá o en el SAP, discretizarlo, ¿sí? Para que yo le pueda cargar bien a la cercha. O sea, tener una malla de muchos elementos para que a la cercha no siendo la correa le pueda transmitir la carga. ¿Por qué? Porque si yo solo hago un elemento shell de área que se apoya acá, que se apoya acá, que se apoya acá y que se apoya acá, resulta que mi correa no va a resistir nada, no se va a enterar ni siquiera que existe una carga. ¿Por qué? Porque por análisis matricial, que ustedes ya conocen, mi matriz de mi elemento shell va a tener 4 nodos, que va a ser este, va a ser este, va a ser este y va a ser este. Y cuando yo la ensamble, cuando el programa la solucione dentro de su algoritmo, no va a conocer ningún otro nodo intermedio. ¿Sí? Solo va a conocer este, conoce ese, conoce este, Eh, que corresponden con nodos de la search. ese, Entonces, ese, ese, ese espaciamiento para hacer la shell, más o menos de cuánto lo recomienda. Que pues si uno hace muchas particiones, a veces el programa se cuelga. ¿de qué longitud tienen las correas? De 6 metros. Puede hacerlos de 50 centímetros. Bueno, ¿Sí? Con relación de aspecto de los cuadraditos del shell cercanas a 1, ¿sí? Si son 1, buenísimo.
Si son 0,90, 90, 95, 1,10, 1,05, pues se aguanta, ¿sí? La idea es que esa relación de aspecto sea cercana a 1. Listo, ingeniero. ¿Listo? Pero si es necesario, obviamente, y si discretizo el elemento shell, también tengo que discretizar estos elementos para que yo tenga nudos en común de, dibujémoslo, para que yo tenga nudos en común, es el que quedan torcidos, que tengan nudos en común de la cercha, perdón, de la correa y de los shell, donde le pueda aportar información, ¿sí? Y le transmita adecuadamente la carga. Sí, sí, yo pues creo que al final cuando se hace la chela va igual a coger todas las cerchas y eso. Lo otro, yo puedo evitar la cercha, yo puedo irme con un perfil Sí, claro, claro, el diseño es de para ustedes, evitar, el diseño es de ustedes completamente. bueno, Yo les digo ahora cerchas sigamos porque con la cerchas inclinación son soluciones típicas, pero no es que sean las únicas, ¿cierto? Yo les dije, aquí bueno, en cubiertas tenemos otros tipos de soluciones. Esa fue la presentación que les mostré ese estoy día. viendo, por ejemplo, aunque no es nada comparado pues en magnitud, está viendo como la cubierta de las estaciones de Transmilenio tienen un perfil tipo I, entonces no lo voy a hacer Sí, mal, la idea. vean, miren, veamos esta cubierta, la de la derecha, tiene un perfil, no necesariamente tiene una cercha, Ujú. ¿sí? Exacto, algo estaba pensando así y lo otro, por ejemplo, como tiene que ser abovedada, pues pensaba colocarle ese elemento que tiene interno, como ese cordón que tiene entre casi la, ¿Cuál? ¿Así? eh, no, o sea, mantener la forma abovedada, Sí. pero antes de la cumbre colocarle una transversal más o menos así adecuada, como para, no sé si me sirva estructuralmente para rigidizar o para... Todas esas soluciones son bienvenidas, el diseño es de ustedes. Generalmente la estética de estas estructuras es dada por nosotros mismos de soluciones típicas que tengamos para cubiertas. Muy pocas veces interviene arquitectura, pero pues las veces que interviene arquitectura podemos tener unos resultados interesantes, ¿sí? Obviamente más Bueno, artísticos yo y ahora con sí podría seguir continuando ¿De la qué? lo de la inclinación, que es lo que me preocupa. Lo de la inclinación, que es lo que me preocupa. Ah, bueno, pero ¿cuál es la inclinación? O sea, ¿qué es la preocupación que tiene? Yo tengo, pues que la norma me da máximo 45 grados de inclinación, o sea, para los cálculos de cargas por viento. Yo tengo 58 en una parte de la cubierta. No, y de hecho podríamos llegar a tener 0 grados o 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, Exacto. Entonces yo para esta, como, ¿qué dato de análisis con hay la norma en el título B6, es el de cargas de viento, me indica, B6? Sí, señor. diferentes configuraciones de cubierta, ¿sí? No las tengo aquí a la mano, yo de pronto en un rato les envío al WhatsApp, puede ser un, Ah, y lo otro, hay grupo una de WhatsApp y explicación. yo no estoy en eso. ¿No está en WhatsApp? ¿Y No, por qué no está en WhatsApp? esto me pregunto yo. No, pero No sé pues, en qué momento estoy por fuera del grupo. se salió, lo sacaron, se portó mal. No, tal vez ni me metieron, no sé en qué momento pues pidieron los números para eso. Bueno, creo que Karen no está, le vamos a pedir el favor que Es que nos... muchas clases me he conectado así muy... Sí, porque mucha información se ha mandado por WhatsApp, pero pues viene a avisar en la Bueno, penúltima clase, hombre. que nos acabó, Listo, yo le pido a se Karen acabó lo último llega. Lo bueno, lo mejor llega al último. o a Daniel que lo agregue al WhatsApp. Yo en un rato les envío una imagen de cuál podría ser en un libro que tengo de análisis de cargas de viento, que estoy Y es el mirando en este momento. 313. A ver cuál configuración podría presentarse, plantearse para ese análisis.
configuración se refiere a que a la geometría o... No, la norma en el B6 me dice que cuando tengo cubiertas a dos aguas, a un agua, cuando tengo estructuras Sí, revestidas, exacto. ¿sí? Ahí me da diferentes consideraciones. Entonces yo les mando una imagen o la referencia como tal de la norma, donde me diga qué podría yo utilizar. ¿Sí? ¿Esta ¿Cuáles cubierta se puede ecuaciones considerar a dos aguas? se puede considerar a dos aguas? Bueno, ¿Sí? Listo. O miramos a ver si al final de la listo, clase nos ingeniero. queda, Ya, nos queda un tiempito y buscamos en la norma entre todos a ver y aportamos para ver cuál sería la solución o la metodología de análisis de viento que podremos aplicar. vale, ingeniero. Gracias. Ahí le están preguntando, Einer, si es el 313 el que está manejando. Sí, este es el número. Gracias. Listo. Bueno, en la clase pasada terminamos flexión y vamos a empezar un tema que yo dije es conveniente que lo dejemos para hoy. ¿Por qué? Porque nos va a comer más tiempo y es necesario estar más despejados. ¿En qué consiste el tema? Pues voy a empezar retomando lo que hicimos en la clase pasada. Estamos hablando de flexión para ese caso, ¿sí? Y en flexión dijimos, tenemos una viga, sección I, aunque no es la única, ¿cierto? Sección que podemos utilizar para flexión y le aplico una carga vertical. Y eso pues me da una flexión, una capacidad que ya vimos que en la norma tengo una metodología para establecer su capacidad. Se está cayendo la red. Sí, profesor, de que ahora soy el anfitrión. Bueno, buenísimo. No hay lío por eso. Entonces estamos diciendo que eh, vimos las clases pasadas flexión. Bueno, la sesión pasada terminamos de ver flexión, vimos el coeficiente de gradiente de momento y vimos corte, ¿cierto? Y estamos planteando cargas gravitacionales, pero resulta que si yo ya empiezo a contextualizar mi viga como tal dentro de un pórtico, como lo hicimos con las columnas, yo puedo tener, y pues más si estoy pensando en que tengo cargas gravitacionales y adicionalmente unas cargas inducidas por sismo, ¿sí? O por cualquier otra condición de carga lateral, la capacidad de mi sección se me va a reducir, ¿sí? Yo tengo que contemplar entonces cuál es el efecto simultáneo de que lo que pasa con esta carga gravitacional o en general cualquier sistema de cargas gravitacionales y adicionalmente con un sistema de cargas laterales. Como ustedes son juiciosos, ¿cierto que sí? Yo confío mucho en ustedes. Lo que la norma me dice es, ojo, ya nosotros evaluamos en las clases pasadas, nos tomamos muchas horas de estudio evaluando cuál era la capacidad de la viga y en su eje mayor. Ahora, cuando tengo esta carga, ¿cierto? Le va a producir un pandeo lateral, bueno, una flexión lateral más bien, pero la inercia va a estar asociada a su eje menor. Y lo que digo que ustedes son juiciosos es porque ustedes ya fueron y revisaron ese título. Yo les di un listado con todos los títulos del título F26 donde me trabaja elementos a flexión. Creo que nosotros estuvimos mirando el 262, 262 o 263, ¿sí? Que era miembros en I solicitados y que eran aletas compactas y alma compacta, ¿cierto? Solicitados con su eje mayor, a su eje mayor, con su mayor inercia. Ahora, en este 266 vemos cuál es la resistencia de elementos en I, pero solicitados en su eje menor, ¿sí? Que es este caso. O si yo tuviera una carga gravitacional y mi viga acostada, dispuesta como una H, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Ya no va a trabajar la mayor inercia, que son estas aletas, una tensión, otra compresión, sino va a trabajar por acá una puntica
de esta aleta, por acá otra puntica de esta aleta, atención, una puntica de esta aleta, otra puntica de esta aleta, compresión, aquí un gradiente de esfuerzos, ¿sí? Y muy seguramente por acá voy a tener el eje neutro en el alma. Entonces sabemos que no va a ser la mayor inercia, por eso hablamos que teníamos unos módulos elásticos de sección, unos módulos plásticos de sección y que orientados en un sentido eran mayores que su orientación en el sentido perpendicular. Cuando tengo esta consideración de flexión con respecto a su eje menor, el momento plástico que se va a dar va a ser MP igual a que al FY, al esfuerzo de fluencia, por el ZY. Es lógico, ¿no? ¿Se acuerdan que si yo tengo una viga muy corta, el momento de plastificación va a ser el FY por el ZX? Ahora aquí lo que estamos diciendo es que esta viga, en su sección o en su menor inercia, no va a alcanzar a desarrollar un pandeo elástico ni inelástico, sino que de una vez llega a plastificación, ¿sí? O sea que rápidamente los esfuerzos en los extremos de las aletas llegan a fluencia. Por esa razón, este es mi esfuerzo, mi único esfuerzo cuando tengo unas vigas solicitadas en su eje débil. Y acá pues me dicen, revise el que sea menor de estos dos. Si aquí me está hablando de 1.6 veces el módulo elástico de sección por FY versus FY por el módulo plástico de sección en el eje menor. ¿Sí? Entonces es un cálculo realmente sencillito que hacemos, no me toca hacer toda la curva, sino que solo prácticamente calculo de cuánto es la meseta de la curva de flexión y eso para cualquier longitud va a ser la misma. ¿Sí? Y acá encuentro una fórmula que es una ecuación de interacción. Hasta el momento, nosotros solo hemos trabajado este primer término, que es cuánto es la carga actuante versus cuánto es la carga resistente. Y eso ustedes lo hicieron en el parcial. Me dijeron, estas vigas están trabajando al 60, al 70, al 80%, al 20%. ¿Sí? Entonces ahí estamos diciendo que, o sea, si no tengo fuerzas en Y, momentos en Y, ¿cierto? Pues si era menor que la unidad en sentido X, pues estábamos bien. Si daba mayor que la unidad, pues quería decir que el momento era superior, el momento actuante era superior al momento resistente y no nos servía. Ahora, bajo esta consideración, cuando tengo esfuerzos combinados, eso se llama flexión biaxial, flexión en sentido vertical y sentido lateral, ¿cierto? Yo le incluyo este efecto adicional. En dirección X tengo el momento producido por la carga vertical, ¿cierto? O sea, mi carga actuante y mi carga resistente provenimos de la curva de resistencia en función de la longitud no arriostrada. Y en Y, pues necesito saber esta carga lateral, qué momento me produce y esta resistencia está dada por esta expresión. Y ahora pues yo tengo un índice en sentido X, un índice en sentido Y, lo sumo y la suma de ellos dos tiene que ser inferior a la unidad. Entonces puede que me funcione bien en sentido X al 80%, muy bueno. Y en sentido Y también puede que me funcione bien al 30%, buenísimo. Ah, pero 80 más 30 me da 1,10. Y 1,10 lo que quiere decir es que estoy sobrepasando el esfuerzo como tal de la sección. Entonces aquí ya empiezo a tener mis vigas bajo una consideración más real dentro de la estructura. ¿Sí? ¿Hay preguntas de eso? Vi que me estaban escribiendo ahorita. En general, esa ecuación se tiene en cuenta cuando hay los dos tipos de cargas o mejor dicho, siempre.
Me dice Daniel, ¿es cuando hay cargas en ambos sentidos? Sí, es cuando hay cargas en ambos sentidos. Tengo flexión vertical y flexión lateral, ¿sí? Entonces, lo que nosotros comúnmente analizamos O es sea, una... se prácticamente en cargas de viento. ¿Perdón? Alejandro, Sería como, sería como en cargas de viento, ¿no? Porque pues si van paralelas a tal cosa, pero uno las puede sacar como componentes, ¿no? sí, exactamente, puede ser cargas de viento, puede ser cargas de sismo. Si yo tengo aquí una carga inclinada, qué buena idea tipo parcial, tengo una carga inclinada, pues lo que yo hago es que la descompongo, ¿no? Una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical me da un momento MUX, ¿sí? Componente lateral, MUY, ¿sí? Y ahora yo reviso. Yo sé que en sentido lateral del eje menor tengo aquí una condición de plastificación. En sentido vertical, en mi eje mayor, tengo una curva, entonces voy, miro las condiciones de arrastramiento y demás y hago la evaluación de esos índices. Ingeniero, ahí no podemos aplicar en caso de que no cumplan en algún sentido los arrastramientos locales que vimos la clase pasada, o sea, de alma. Sí se puede, claro se puede. Que si yo llego y arrostro y le subo la capacidad, sí, sí se puede. Aquí estoy poniendo un ejemplo de una carga puntual, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser cargas puntuales, pueden ser cargas distribuidas, la vertical que sea distribuida, la lateral que sea puntual, o viceversa, ¿sí? Yo lo que busco ahí son los momentos máximos, ¿sí? Entonces ya es una condición más real de una viga estando dentro de un pórtico, donde se van a producir unas cargas laterales, ¿sí? Entonces eso con respecto a flexión biaxial. Ya lo diferente que aparece es este término, que se obtiene con la plastificación en el eje menor, ¿sí? Por un phi, que es el mismo phi de 0.9, ya lo conocen, el MUY, pues ya viene el análisis, cuál es mi momento lateral. Y de esa misma forma, de solicitaciones combinadas, pues aparece la flexotensión. ¿Y qué es la flexotensión? Pues vean que yo tengo una viga normal, metálica, me quedó como chueco ese dibujo, a la cual yo le aplico una carga vertical. Veámoslo como una carga vertical, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando yo le aplico la carga vertical? Pues seguramente la viga se va a flectar, que es esta condición, ¿sí? Aquí estoy, digamos, puntualizando mi carga vertical. La viga se va a flectar y tiene un diagrama de momentos. Si es esta mi condición de carga, tiene un diagrama de momentos de esta magnitud. Pero resulta que a esa viga yo le aplico una tensión. ¿Y qué pasa cuando le aplico la tensión a la viga? ¿Será que es conveniente aplicarle esa tensión? ¿Será que me incrementan los momentos? ¿Será que me reduce los momentos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría aumentar los momentos? No, pues si hay tensión de pronto se reduzca la sección transversal. Pues miremos, cuando yo flecto la viga, bueno, le aplico la carga gravitacional, la viga flecta, ¿cierto? Por sí sola, y yo cuando le aplico una carga axial de tensión, lo que trato de hacer es como estirarla, ¿cierto? Como devolverle ese efecto. Pero aquí ocurre una cosa bastante interesante y es que esa deformación, no me gusta el color, tenemos algo que se vea, que esa deformación pues va a estar siempre en dirección de la deformada, ¿no? Perdón, el axial va a estar siempre en dirección, pues, en dirección del elemento. Si mi elemento está deformado, el eje como tal del elemento está deformado, pues mi axial va teniendo unas diferentes componentes. Y por acá en un punto, ¿cierto? En un punto máximo, esta flecha que estoy señalando, ¿cierto? Esta flecha
va a tener una fuerza axial P por una distancia vertical Y. Entonces, eso se me traduce en un momento, ¿cierto? Un momento inducido por unas deformaciones del elemento. Si mi elemento se mantuviera sin deformarse, ¿cierto? Sin flectarse,